Yo soy Javier Risco y gracias de verdad por estar con nosotros esta mañana. Yo tengo un programa de radio todas las mañanas de 6 a 10 de la mañana en W Radio que se llama Así las Cosas. Estoy con mi compañera Gaby Barkentin. Ya llevamos casi poco más de 7 años con el programa. Estuve en El Financiero un rato, durante 6 años, en un programa que se llamaba La Nota Dura de 10:30 a 11:30 de la noche. Y bueno, pues como leyeron por ahí, tengo varios podcasts, tanto en Amazon Music como en Podimo, como en Spotify, varias cosas que tienen que ver siempre con el contar historias y con el tema de hacer reportajes de investigación. Siempre me he movido en esto. También escribo en el diario El País una columna que se llama 100 días después, que lo que trata de hacer o lo que trato de rescatar cada 15 días, es una columna quincenal, es todos estos casos de impacto nacional que llegaron a la agenda en algún momento, que ocuparon la primera plana de los distintos diarios. Le doy un seguimiento de qué pasó con las víctimas, qué pasó con los detenidos, etcétera, 100 días después. Hoy se publica, ayer por la tarde noche se publicó la historia de un feminicidio que tuvo relevancia nacional porque fue grabado y fue un hecho muy trágico en este país. Y bueno, le doy seguimiento recurriendo a la familia, el detenido, cómo va, si ya tiene sentencia, no tiene sentencia, en fin. Es un trabajo periodístico que hago para evitar el tema o por lo menos exponer el tema de la impunidad en este país. Pero bueno, la verdad es que le agradezco muchísimo a GS1, a mi querido Juan Carlos por haberme invitado una vez más. Tuvimos una plática apenas el viernes, que era una conferencia muy parecida a la que voy a dar en este momento, pero nada tiene que ver con lo que hablé el viernes pasado, porque el viernes pasado era un panorama totalmente distinto en materia política en este país, y ese viernes cambió mucho, seguramente ustedes están enterados, pero pues vamos a tratar justamente de ver. Y la pregunta con la que empiezo esta plática justamente es tratar de preguntarnos cómo nos informamos. ¿Cómo nos informamos y cómo es que llegamos todavía a enterarnos de las noticias? Y bueno, les pregunto directamente, ¿quién todavía lee el periódico todas las mañanas? Levante la mano. Una persona, mira, no, bueno, o sea, 1% de la población. Es que ya nadie, ¿verdad? Nadie en la vida. Bueno, el periódico, listo. 2, ¿quién se entera por la tele? 2 personas, 3, 4, 5. Ahí dicen, pues ándale, te lo doy. Ok, por radio en las mañanas, cuando van al trabajo, cuando van a dejar a los niños. Okay. Ahí están, digamos primero los medios tradicionales. ¿Quién se informa a través de redes sociales? ¿Sí? Pues sí. Gracias. ¿Quién se informa ya dentro? Y ahorita vamos a hablar de eso. ¿Quién se informa a través de Facebook? 2, 3, 4, mira. ¿Quién se informa a través de Twitter?
TikTok. Sí, TikTok es que sí está, ahí van ganando lugar. ¿Y quién se informa, directa o indirectamente? Y esta es una pregunta muy importante. Directa o indirectamente en un grupo de amigos, en el grupo GC1, en el grupo de tíos, en el grupo de tal, a través de WhatsApp, que le llegan las noticias. Que llegan ciertas noticias y dicen, mira, no sabía que tal cosa. Mira, todos ahí, el chisme, el WhatsApp está re bueno. Entonces, a ver, esta provocación es para darles un poco y llevarlos de la mano, para tratar de entender cierto panorama político que estamos viviendo en este momento y que también va de la mano del cómo nos informamos. Saco estas cifras del estudio más actualizado que se tiene sobre cómo es que los mexicanos tenemos acceso a Internet, cómo nos informamos y a través de dónde. Y la verdad es que no dista mucho de esta mini encuesta que acabo de hacer. Me sorprende mucho, esto es al 2021, ya pasaron 2 años y como podrán ver en la gráfica 1, pues sí, es un salto de casi 7% y en millones de personas, es un salto de casi 10 millones de personas las que han avanzado en el acceso a Internet. Respecto a internautas, pues de acuerdo a la información más actualizada, se cuenta con 88.6 millones de internautas en México. Debe de estar ahora, si ponemos esta tendencia, pues debe de estar casi por los 100 millones de personas, 100 millones de mexicanos que tienen acceso. Representa el 75.6% de la población de 6 años o más quien tiene acceso a Internet. Y a mí me sigue sorprendiendo, la verdad, que esta es, insisto, la información más actualizada, me sigue sorprendiendo que 1 de 4 mexicanos no tengan acceso a Internet, de 6 años o más. Me parece muy alto el porcentaje. Yo creía que teníamos acceso, digamos, mucho más, vaya, que ya estábamos por encima del 90%. No, 1 de cada 4 mexicanos mayores de 6 años, que digamos que es la población que ya puede tener acceso a cierto contenido, 1 de cada 4 todavía no tiene acceso a Internet. Y me llama la atención también, y esto también lo deben de saber, 96% se conecta a través de un smartphone, 42% a través de la computadora, 22% a través de un Smart TV. Digamos, esta es la fotografía de cómo nos conectamos en México. ¿Para qué lo utilizamos? 89% enviar mensajes y hay que decirlo, por WhatsApp en realidad. O sea, realmente en Estados Unidos, sí, la verdad es que casi nadie usa WhatsApp, todos es por iMessage. En Europa hay, dependiendo de los países, pero en México, por Dios, el 90% de la gente lo usa. Y digo, de enviar mensajes por servicios de mensajería instantánea se traduce en realidad por WhatsApp. Acceder a redes sociales y plataformas 87%, que va de la mano. Escuchar música y radio 72%, ver películas y series. Y me llama la atención también esta gráfica, que son las preocupaciones de la gente que utiliza el Internet. La preocupación principal es el robo de datos personales. Le sigue recibir un virus en el dispositivo, que a mí me parece algo muy extraño porque pocas veces se habla que un smartphone puede tener un virus. Pero bueno, sigue siendo una de las preocupaciones. Ustedes sabrán más porque aparte tengo entendido que son aliados estratégicos enfocados en el tema de tecnología. Pero me llama la atención más adelante que el 20%, casi 20%, 19% de la población le tenga miedo a las noticias falsas. Se les hace bajo, se les hace alto este número de conciencia sobre las noticias falsas. Ahorita vamos a hablar de eso. Y un poco del conocimiento que se tiene de cada una de las redes sociales, pues era lo que esperábamos. En realidad es muy curioso cómo la gente no sabe cómo se llama WhatsApp en su gran mayoría. Cuando les preguntan a qué red social entran, pues la gente dice, la red social más conocida por el mundo, bueno, por México, es Facebook, con un 60.6%. Pero cuando les dicen, oye, pero no mandas un mensaje tú, ¿por qué aplicaciones? Dice la gente, no sé, me la bajó mi hijo, pues la descargué por el trabajo, o no me acuerdo de cómo se llama. En una segunda mención, el 70.5% es WhatsApp, sigue Facebook siendo la principal. Y cuando se asiste, cuando le dicen a la gente en este ejercicio,
Revisa cuál es la aplicación que más usas, la que tiene color verde y que tiene como un telefonito antiguo. Dicen, WhatsApp. Bueno, sí. Cuando se asiste, la gente reconoce que la red social más utilizada es WhatsApp con un 98.9%, Facebook con un 96.1%, y me llama la atención que Instagram, YouTube, TikTok y Twitter, pues en realidad en una primera mención nadie las conoce por nombre. Ya en una segunda mención suben y en una tercera son reconocidas cuando se le asiste a la gente, pero digamos pues son el top 5 o el top 6 de redes sociales más utilizadas. Entonces, un poco también para sustentar esto, las personas usuarias con cuenta activa, que esto sería realmente lo importante. WhatsApp, como lo decíamos, es el que tiene mayor penetración, 98.9% de conocimiento, 88% de personas usuarias con una cuenta activa. Me sorprende también el uso de Instagram, yo creía que era mucho menor, hay un 91.9% de conocimiento y apenas un 34.2% de personas activas en Instagram. Sube en YouTube y apenas el 12.1% es de Twitter, y en México apenas el 15.3% de TikTok. Estos son datos de 2022. Sabemos que de un año a otro más en este mundo de redes sociales y de tecnología se crece a pasos agigantados. Yo creo que TikTok hoy por hoy tiene mucha mayor penetración, digamos, un año después. Pero bueno, este es el panorama. Y otra vez un poco esto, el 12.1%, no quitarnos de la cabeza, porque eso significa que 88% de la gente y de la población que puede conectarse en México, pues no entra a Twitter. Y me detengo en Twitter porque particularmente en el mundo político y en el mundo periodístico, es ahí donde nos detenemos siempre. Es que tal político dijo en Twitter, es que tal columna rebotó muchísimo en Twitter, es que fue trending topic en Twitter, y es como, perdón, 1 de cada 10 internautas en México está medianamente enterado o es activo en Twitter. 1 de cada 10 apenas. O sea, perdón, pero de verdad, cuando lo ponemos, me sorprende Pinterest. Es una red tan ajena a mí. ¿Alguien usa Pinterest aquí? Mira, hace muchísima gente, güey. Debería ponerme en Pinterest, güey, en lugar de estar tuiteando, güey. En lugar de estar tuiteando, voy a meterme a Pinterest. A ver, Telegram me da curiosidad. Como que tuvo su auge, ¿no? Cuando se caía WhatsApp y hay que abrir Telegram. Y ya como que después dijo, pues es que nadie pela Telegram. Como que no tiene stickers chidos, por lo menos es lo que yo creo. Y digo, pues bueno, ok, ahí está Telegram por ahí también. Tinder, no levanten la mano. Pero, bueno, pues por ahí 1.3%, 15, a mí me gusta. Me llama la atención que es mucho más reconocido Tinder que LinkedIn. Luego andan los empresarios ahí diciendo, no, yo tengo mi LinkedIn y soy súper exitoso. Bueno, pues es un poquito más para que se muden a Tinder. Parte ahí de la fotografía de cómo estamos en redes sociales. Y me llamaba mucho la atención que esta era una de las ahorita vamos a regresar al tema de cómo nos comunicamos o cómo nos informamos, pero esta era una de las diapositivas del viernes que estaban más adelante, y yo ponía lo que viene, ¿no? Vamos a hablar de lo que viene, y ahí está Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez, Samuel García, y el viernes hablábamos, ¿no? De, oye, Movimiento Ciudadano y Samuel García, que va a crecer con Fosfo y Mariana Rodríguez y van a sacar una canción, ¿qué tanto le va a pegar? Y de pronto, cuando me dicen, oye, es que queremos que hagas esta plática también el martes, entonces reviso la plática y es como, güey, o sea, en un segundo ya fue como, güey, ya, ¿valió? O sea, de la noche a la mañana, sí, así de, bueno, pues tenemos estos tres. Yo decía, bueno, es que Samuel García todavía por lo menos está medido. Hay un voto, por muy increíble que suene, hay un voto duro en este país de entre 12 y 14% de la población, de personas que no están dispuestas a votar por una mujer, por ejemplo. O sea, y está comprobado. Entre 12 y 14% de la población dice, sería incapaz de votar. Oye, pero es que Claudia es no. Oye, Xóchitl, ¿qué es lo que no? El argumento es, son mujeres. Y hablábamos un poco de eso, hablábamos de lo que significaba la figura de Samuel García,
con este Samuel, particularmente en esta precampaña bastante precoz que tuvo. Y bueno, pues hoy el panorama, ya lo hablaremos más adelante, pero por lo menos en este momento se ha quedado ahí. También hablaremos de lo que pase en los próximos días con Movimiento Ciudadano y quién llegará también a la contienda. Pero bueno, hablaba un poco de esto también, y esto es muy interesante, y me sirve mucho también el poner la perspectiva de qué manera nos informamos, porque caemos en burbujas de comunicación que justifican muchísimo el por qué luego, cuando alguien se encuentra con una medición en donde aparece el presidente con 60-65% de aprobación, sale el comentario de ¿y por qué no nos dijeron a quién entrevistan o a quién encuestan para que salga esa aprobación? O cuando estamos revisando el periódico y dice la encuesta es que Claudia Sheinbaum en este momento lleva entre 19 y 25 puntos de ventaja, y en la comida familiar dice pues sí, pero a mí nunca me han encuestado y esas encuestas son falsas, etc. Bueno, es parte un poco de la burbuja de comunicación, y pongo tres grandes ejemplos que a mí me parece que están en la cabeza de las personas que están medianamente informadas. Cuando se menciona el nombre de García Luna, pues creo, a ver, ¿quién de aquí conoce o ha escuchado alguna vez a Genaro García Luna? Genaro García Luna. Genaro García Luna era el ex secretario de Seguridad Pública del sexenio de Felipe Calderón. Para los medios, para nosotros ha sido brutal la cobertura, lo que ha significado la figura del propio Genaro García Luna, lo que hizo. Genaro García Luna está siendo juzgado en Estados Unidos, está detenido y está siendo juzgado en Estados Unidos. Hubo cobertura en la conferencia matutina, lo repitió el presidente 15 días seguidos o más. Los medios de comunicación, durante todo el proceso judicial estuvimos con especialistas, con enviados, mandando reporteros. Cuéntanos de Genaro García Luna, qué pasó con Genaro García Luna, de qué está siendo acusado. Hoy la esposa lo volteó a ver, pero no lo quiso ver y no lo tal. ¡Ay, qué barbaridad! Y hablábamos con especialistas, etc. Y de pronto vienen un par de encuestas que respeto, como Parametría y Mitofsky, a medir un poco el conocimiento de la gente alrededor de ciertos temas. Y nos encontramos con que casi 8 de cada 10 mexicanos no saben que Genaro García Luna está detenido. Nosotros, ¿cómo puede ser que? Bueno, ¿cuántos de aquí sabían que Genaro García Luna estaba detenido? ¿Detenido? No, ahí detenido. Bueno, 8 de cada 10 mexicanos no saben que Genaro García Luna está detenido, no ubican el nombre en su gran mayoría, tampoco. Y es cuando decimos, bueno, a mí me parece que es una de las notas más importantes de los últimos años. Es un exsecretario de Seguridad que se encargaba de la lucha frontal contra el crimen organizado, tal, y hoy está siendo juzgado en Estados Unidos. Bueno, esta es una burbuja de comunicación. ¿Por qué? Pues porque yo me meto a mi Twitter, yo platico con mis amigos, con mi familia, y algunos sabrá, etcétera, tal, pero somos ese 10% de la población que medianamente está informado sobre ciertos temas. Levante la mano, ¿quién sabe o por lo menos ha escuchado, no necesito que me lo explique, no voy a pasarlo al frente, sobre algo llamado Guacamaya Leaks? ¿No? ¿Bien? Digamos un 60% de los que están por acá han escuchado alguna vez qué son los Guacamaya Leaks. Bueno, los Guacamaya Leaks es la filtración más importante en la historia de este país de archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional a diferentes medios de comunicación. Lo hizo un grupo de hackers que justamente se hicieron llamar Guacamaya Leaks, y a partir de eso es que se saben las operaciones militares de los últimos 10 años totalmente desclasificadas. Desde mi punto de vista, tal vez la filtración más grande y más importante que se ha hecho en este país en la historia, pues digamos de este México moderno, cuando ya se tiene una contabilidad, cuando se lleva un registro de datos, etcétera. Esto ha sido. Y esto ha permitido desde operaciones militares hasta saber que durante la pandemia
específicamente hubo algunos militares que sirvieron para ayudarle en la limpieza a uno de los hijos del presidente. También salió esta información a partir de reportes de Guacamaya Leaks. Se sabe, por ejemplo, el tema de la salud del presidente también a través de reportes de la Secretaría de Defensa Nacional. Información muy importante que realmente no baja a la población en general. ¿Por qué? Pues porque realmente la burbuja de comunicación en la que estamos apenas se va filtrando esta información. Y creo que parece, o creo que se refleja muy bien en la siguiente ventana, que tiene que ver con el aeropuerto de Texcoco. Yo pongo por ahí un avión. Un día, platicando con el jefe de comunicación social del ahora presidente, cuando estaban en precampaña, le preguntábamos un poco sobre si iba a cancelar o no el aeropuerto de Texcoco. Bueno, 5 años después nosotros ya sabemos qué pasó, pero en algún momento le pregunté y le dije, bueno, ¿y lo van a cancelar o no lo van a cancelar? Y su respuesta fue muy contundente, fue el día que alguien lo detenga en algunas de sus giras por todo el país y le pida directamente al presidente no cancelar el aeropuerto, el presidente no va a cancelar el aeropuerto. Y me acuerdo que me dijo, ustedes los periodistas y ustedes creen que ustedes son todo México, cuando apenas el 6% de la población es la que usa los aeropuertos. Solo 6% de la población mexicana usa aeropuertos. Cerca del 75% de la población en México, está entre el 75 y el 78, nunca se ha subido un avión. Pero ustedes creen, bueno, a ver, evidentemente lo que significa un aeropuerto va más allá del pasaje y del turismo. O sea, significa en materia macroeconómica algo muy importante, etc. Pero esa era la manera de entender las cosas. Esa era la manera de entender, de decir, a ver, ustedes no entienden lo que está pasando en este país porque ustedes creen que son todos o porque ustedes creen que Twitter funciona a partir de eso. Y es un poco esta reflexión también de hacia dónde tenemos que voltear o hacia dónde tendríamos que escuchar. Y a mí me gustaría, creo que contamos por ahí con un micrófono, me gustaría, porque la verdad es que yo aprovecho mucho estos encuentros para también conocer cuáles son las dudas que tienen en la cabeza, cuáles son los comentarios que tienen alrededor de lo que voy diciendo y de lo que voy platicando. Al final, evidentemente, habrá una oportunidad para hacer preguntas y para entablar una conversación, pero si en este momento ustedes dicen, oigan, por ejemplo, ahorita lo voy a platicar, en una de las pláticas que tuvimos hace algunos días, estaba platicando yo del Tren Maya, y alguien del público me dijo, bueno, yo trabajaba en la subsecretaría encargada en otro sexenio de esto y no pudimos realizar, a pesar de que estaba el proyecto, justamente porque nunca tuvimos un impacto ambiental, un proyecto de impacto ambiental viable para realizar. Bueno, pues esta vez, decían, este sexenio se pasó por el Arco del Triunfo, el proyecto de impacto ambiental, y decidió hacerlo saltándose cualquier tipo de amparo y saltándose cualquier tipo de ley. Específicamente ya podremos ver en los siguientes años cuál es el beneficio real de esto, si realmente trajo un beneficio a la comunidad. Es algo que no lo sabemos, pero lo veremos con el paso del tiempo. Pero es importante también decir que estamos en una época en la cual la opinión está por encima de los hechos y de la realidad. Hace algunas semanas tuve la oportunidad de hablar con Hugo López-Gatell, el ex subsecretario, sí, ahorita ya es candidato, subsecretario durante la pandemia de salud y prácticamente vocero de este gobierno en temas de COVID-19. Seguramente tenía un porcentaje de reconocimiento altísimo por la manera en la que fue o la que tuvo exposición en los medios. Pero pasando, insisto, la pandemia, y hace algunas semanas, cuando levanta la mano para ser candidato a la jefatura de gobierno, hablo con él y a partir de un estudio de una universidad de Estados Unidos, le digo, esta universidad que tiene decenas de profesionales que analizaron el caso de México, dice, fallaron en muchísimos aspectos sobre la contención del COVID-19. Fallaron en materia de comunicación, fallaron en materia de apoyos económicos a los más necesitados, fallaron tal. Y dice el estudio, insistimos, que hacen un grupo de profesores, investigadores y especialistas alrededor de cómo México trató la pandemia, prácticamente reprobando a México en todos los aspectos sobre la contención, y es por eso que, dice, tiene una de las tasas de mortalidad más importantes a nivel mundial en el caso del COVID-19.
Y la respuesta que me da Hugo López-Gatell en ese momento, después de leerle todo, después de leerle introducción, después de leerle conclusiones, después de decir estos son los doctores que están y que sustentan este reporte, la respuesta de Hugo López-Gatell fue: sí, pero uno de esos doctores trabajó en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Y yo le dije, bueno, sí, pero porque han sido servidores públicos a lo largo de años y han estado... pero varios de los investigadores también trabajaron contigo. Sí, bueno, pero varios también trabajaron con Ernesto Zedillo. Entonces, esta opinión o esta descalificación a priori, a la cual hemos estado acostumbrados en los últimos años, vamos perdiendo en esta carrera sobre los hechos, sobre los argumentos, sobre los estudios, sobre la investigación. Y específicamente en el Tren Maya pasa lo mismo. No se ha hablado, o no quiero entrar en la discusión de si va a servir y qué tanto está sirviendo a ciertas comunidades específicamente o no, sino específicamente la parte de la ley, de cómo debió de empezar la construcción del Tren Maya a partir de una serie de reglamentos que dice la ley, que incluye un estudio serio de impacto ambiental, y que no sucedió, y que otra vez desde la conferencia matutina se impone la opinión por encima de los hechos y encima de la realidad. Esta es una de las láminas que también más llama la atención sobre quiénes somos los responsables, y es que también a veces luego los medios chilangos particularmente somos los que le damos más atención desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista sobre todo de mucha gente que me encuentro en la calle, de la que tiene de la conferencia matutina. ¿Cuántos de aquí han visto una conferencia del presidente matutina? ¿Cuántos de aquí la ven con regularidad? ¿Cuántos de aquí nunca han visto una conferencia matutina del presidente? El otro día me encontré con un amigo de Coahuila y me dice: es que los únicos que les interesa la conferencia matutina es a los medios en México, los chilangos, ustedes son los que lo crecen. Y yo, no es que lo crezcamos, pero es el presidente, o sea, tiene cierto impacto micro, macro, de decisiones que tenemos que cubrir. Nosotros particularmente ha sido un reto porque nosotros no estábamos acostumbrados a esto como periodistas. Siempre les sorprende, pero ¿saben cuántas conferencias de prensa dio Peña Nieto en su sexenio? ¿Cuántas creen? ¿Cuántas conferencias de prensa dio Peña Nieto en su sexenio? Dio 2 conferencias de prensa en su sexenio. En los 6 años, Peña Nieto dio 2 conferencias de prensa, una en Canadá y una cuando vino Obama a México. Esas fueron sus 2 conferencias de prensa. El dato del presidente López Obrador es: López Obrador el número de horas frente a los medios de comunicación en conferencias de prensa, el número de horas expuesto el presidente López Obrador va a ser mayor a todas las conferencias de prensa que han hecho todos los presidentes de Estados Unidos frente a la prensa. Y eso que hablan un chingo frente a los medios, los presidentes de Estados Unidos. Dicen, no ha habido nunca una exposición de ningún mandatario en la historia de la política como la que tiene el presidente, que son 2 horas 30 minutos promedio frente a una cámara. Y esa es la agenda, La agenda del presidente es conferencia matutina, actividades privadas, nada más. Entonces, y ha sido difícil, y lo platico en primera persona, porque yo estoy en un noticiero de 6 a 10 de la mañana. Justo a las 7 de la mañana empieza la conferencia del presidente, y nosotros hemos tenido que pasar a aprender a ir midiendo un poco cómo va. Ahorita ya en este momento, solo hablamos de lo realmente cuando dice algo que va a ser de utilidad y que va a ser de información. O sea, por ejemplo, cuando dice, a ver, a partir de tal día vamos a empezar a vacunar. Bueno, tenemos el audio del presidente en donde dice, a partir del 17 de marzo se van a empezar a vacunar contra COVID a tal población. Ok, bueno, pongamos ese audio. Pero por lo menos nosotros hemos aprendido como medios de comunicación, o hablo específicamente de Así las Cosas en W Radio, ahí cada vez diciendo, oye, ¿esto a qué abona a la conversación? Cuando de pronto señala y dice, Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte, es una conservadora maldita, oye, ¿de verdad a qué abona? ¿A qué abona en materia informativa esto? Si no es ruido, más ruido,
más ruido. Y hemos tenido que irnos adaptando. Al inicio, insisto, del sexenio, pues prácticamente a las 7 de la mañana, cuando veíamos a un presidente hablar frente a los medios, pues decíamos, a ver, vamos a poner lo que tiene que decir. ¿Por qué? Pues porque nunca hablaba un presidente frente a los medios de esa manera. Han pasado 5 años y hemos visto cómo en materia política y en materia de comunicación, la mañanera más bien se trata de una interpretación absolutamente personal de la realidad, en donde en la mayoría de los casos se dejan afuera los argumentos y los datos y se deja fuera el buen periodismo. Cuando ha habido periodistas serios que han ido a la conferencia matutina, como la propia Nayeli Roldán en Animal Político, pues hemos visto a un presidente que se enoja, que trastabilla ante los datos. ¿Por qué? Pues porque, bueno, hemos estado acostumbrados a este soliloquio de 2 horas y media, en donde incluso también hemos tenido voceros del gobierno, ahora como disfrazados de periodistas, preguntándole algunas cosas, digo, para que la meta votando a la portería nada más. Pero es algo interesante, y es algo también interesante de saber qué va a pasar. Si realmente, por ejemplo, una figura como la de Xóchitl Gálvez, en caso de que llegue, bueno, si llega Xóchitl Gálvez, evidentemente va a terminar con esta tradición de las conferencias matutinas, pero en el caso de Claudia Sheinbaum, ¿qué va a ser? Una política que, hay que decir, pues no tiene el carisma que tiene el presidente López Obrador, y en donde, pues bueno, por lo menos el ensayo que ha sido ser jefa de gobierno, si es que llega a ser presidente de la República, pues es una mujer que da conferencias de prensa cuando se necesita, manda sobre todo a los secretarios. Entonces va a ser importante ver sobre la perspectiva que viene cuál va a ser el comportamiento político de Claudia Sheinbaum en caso de ganar la presidencia. Desde una pregunta tan básica como si va a vivir en Palacio Nacional, yo creo que no, yo creo que eso solo se le ocurre a López Obrador. Y si va a haber conferencias matutinas, yo creo que va a tratar de mantener cierta herencia, pero una herencia distinta y con un sello que particularmente, pues no se trata de ella, de una operadora, de un animal político que imponga su palabra ante los medios de comunicación. No, ya veremos específicamente hacia dónde se dirige. Y un poco, la gran pregunta de todos siempre es, ¿cómo es que es tan popular el presidente? Y creo que con lo que hemos hablado en estos minutos, vamos entendiendo cómo, pues efectivamente, 1 de cada 10 mexicanos está en Twitter, cómo en realidad 1 de cada 4 mexicanos todavía no tiene acceso a Internet, cómo, hay que decir, el apoyo específico a través de dinero directo, sin intermediarios, a ciertos grupos sociales como son los adultos mayores y los jóvenes que van saliendo de la universidad y que buscan un trabajo y apoyo económico real, pues sí tiene un impacto real en la familia mexicana. Una familia que vivía antes con 16,000 pesos que ganaba la madre o el padre, la madre y el padre sumados, uno ganaba 12,000 pesos, la madre haciendo otro tipo de trabajos 4,000 pesos o al revés, pues ahora tiene un impacto real bimestralmente de 7,000 pesos en el caso de que vivan con 2 de los abuelos y en el caso de que vivan con un hijo de 2,000 pesos más. Hay un apoyo explicable a una masa social crítica que sigue siendo la popularidad clave del presidente. Es interesante, hoy se publica, y los invito a que la vean, una encuesta en El Financiero de Alejandro Moreno, en donde otra vez se habla de la popularidad del presidente, me parece que lo sitúa en 58%, pero es interesante cómo nos hemos acostumbrado ya a ver en interiores, cuando tenemos que calificar la economía, reprobado, cuando tenemos que calificar la seguridad, reprobado, cuando tenemos que calificar el tema de salud, reprobado, cuando tenemos incluso que calificar el tema de la corrupción, la lucha contra la corrupción, reprobado también, pero en popularidad casi cerca del 60%, llegando a un límite, pues vaya, muy bien para un presidente. Si no, vean cómo está Biden en este momento. Biden está en sus peores días entre el 24 y el 28% de aprobación, un presidente que está muy tirado a menos y que tiene de verdad muchísimas posibilidades de perder la gubernatura, bueno, perder la presidencia para el próximo año, que son las elecciones, con una persona como Trump, que no ha crecido, sino que se ha mantenido, que ha mantenido su base, y que en realidad el debilitado es Biden. En México es otro panorama absolutamente distinto. Y es por eso que
cuando les doy estos datos, sobre todo en materia de comunicación, pues claro que se puede explicar la popularidad del presidente. Esta es una lámina específicamente que hice para, sobre todo, empresarios. Tengo la oportunidad de hablar con varios empresarios. Y hace algunos meses, esta casa encuestadora Encol le preguntó, hizo un comparativo entre personas de todos los niveles, una encuesta nacional y una encuesta específicamente a la revista Forbes. ¿Alguien conoce la revista Forbes en este lugar? Levanten la mano. ¿Quién conoce o ha escuchado la revista Forbes? El perfil de la revista Forbes, ¿cuál es? Emprendedores, expertos en tecnología, empresarios. Vaya, esos son los lectores de Forbes. Ustedes, nosotros, yo soy el lector de Forbes. Bueno, aunque falta todavía mucho tiempo, si las elecciones para presidente de la República fueron el día de hoy, ¿por qué partido votaría? A nivel nacional, 42% Morena, PAN 16, PRI 11, Movimiento Ciudadano 2, 42% Morena. Solo lectores Forbes, 29% Morena, 26% PAN. Sigue ganando Morena dentro de los lectores Forbes, sí, en un rango mucho menor, pero imponiéndose 29 sobre 26. Llama la atención también dentro de los lectores Forbes, por supuesto, el ninguno, que es mucho más arriba que el nacional. Y ante la pregunta, independientemente de su preferencia de voto, pensando en política, ¿usted con cuál partido se identifica? Esta me llama mucho la atención porque es como irle a un equipo de fútbol. Es cuando dices, no te estoy diciendo a quién le vas, sino de quién eres, ¿no? Algo muy argentino. Yo no le voy a Boca, sino soy de Boca. Yo no le voy a River, sino soy de Boca. Entonces, cuando le preguntan con cuál partido te identificas, me llamó mucho la atención porque siempre que tengo estos encuentros, me quedo en ceros con el tema de la identificación partidista. ¿Quién se identifica como panista? 6. ¿Quién se identifica como priista? ¿Bien? ¿Quién se identifica como de Movimiento Ciudadano? ¿Quién se identifica como morenista? Bien. Perdón, pero cuando le hicieron las preguntas a los lectores de Forbes de la identificación del partido, 28% dijeron, yo me identifico en Morena, 25% del PAN, PRI 7%, 4% Movimiento Ciudadano, y el que ganó un 31% en donde dicen, pues no me identifico en realidad. ¿Alguien no se identifica con ningún partido político? Levante la mano. Sí, es mucho más. Siempre me encuentro con esto, siempre me encuentro, yo tampoco me identifico con ningún partido político, de verdad. Bueno, pero me sigue llamando la atención esto. Y la pregunta que le hago a los empresarios siempre es, bueno, ante este panorama, ahora sí que, off the record, ¿cómo les ha ido este sexenio? Y la respuesta de los empresarios es, pues la neta, bien, güey. La neta nos ha ido bien. O sea, sí, pues no me puedo quejar. Pues a ver, ahí está el de una marca muy importante de limpieza. No, pues muy bien, la verdad, entre COVID y esto, pues nos recuperamos, nos fue re bien. Los de retail de tal marca también, me va muy bien, sin quejas. Tal, de pronto tal. Hoy hablo con el maestro Enrique Quintana. La portada del Financiero es: crece el consumo en este país, va para arriba, sigue sorprendiendo. En el tercer trimestre un crecimiento del 3.4%. Entonces, bueno, llegamos a la gran pregunta de ¿qué es la que nos hacen, sobre todo los periodistas, cuando vamos a Estados Unidos y platicamos el tema del crimen organizado y hablamos de la militarización? Ahorita hablaremos de eso también. E insisto, yo creo que es el riesgo más importante de este país. Pero que nos hacen esa pregunta de, bueno, ¿y por qué tiene una popularidad del 60% este güey? ¿Y por qué les está yendo bien económicamente? La respuesta económica es mucho más compleja que solo, o sea, vaya, que tenga que ver con un tema de
de apoyo a ciertas clases o a ciertos grupos poblacionales. Particularmente, y lo hemos platicado con distintos amigos economistas, la explicación del flujo económico es distinto, se viene trabajando ya desde hace varios años, no es algo de la noche, de un día para otro, simplemente, específicamente, por ejemplo, los candados que se tienen en el legislativo para no endeudarte, el respeto específicamente, por ejemplo, al Banco de México que ha tenido este gobierno dentro de los pocos respetos que ha habido a instituciones autónomas, pues ha sido el Banco de México, lo que ha dado cierta certidumbre a la moneda. Evidentemente la apertura comercial también ha sido importante. No fue creación del gobierno de López Obrador, sino que en realidad la arquitectura viene del sexenio de Peña Nieto, pero el TEMEC específicamente pues deja las bases, y lo que me dicen los especialistas es a regañadientes, pero cumplió y firmó lo que tenía que firmar el gobierno del presidente López Obrador. A regañadientes porque es un tema específicamente que no le entienden. No es una persona especialista en economía ni en temas comerciales el presidente, y ha sabido poner tanto en la Secretaría de Hacienda como en la Secretaría de Economía, digamos, a personas muy conservadoras. De hecho, realmente el comportamiento económico de este sexenio ha sido bastante conservador. Sí, efectivamente se tiene cierto endeudamiento por meterle y meterle y meterle. Vamos a ver las consecuencias a lo largo de los próximos años. Esto no, o sea, estamos hablando de esto 2023 y casi 2024, pero realmente las consecuencias económicas de este sexenio pues se verán más adelante. En este momento, ante la pregunta ¿cómo les ha ido? Pues creo que bien. El nearshoring es otra de las palabras que más se repiten también, a consecuencia de la pelea tal vez de Estados Unidos con China, sí, y de cómo la carambola nos favoreció. Cómo es que se están anunciando inversiones de 10,000 millones de dólares de Tesla en Nuevo León, cómo en Baja California, en Sonora, en Tamaulipas están llegando empresas importantes, sobre todo también, por ejemplo, en la maquilación de autos, que ha sido de alguna manera pues el sello de este país ya desde hace varios años. Entonces, en general, por el gobierno o la IP, pues es parte de algo compartido, de un flujo mucho más grande que el presidente López Obrador. Y algo que me llama la atención siempre que hablo con grandes empresarios es que las marcas, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar con el CEO de Nestlé hace poco y me decía, pues es que Nestlé lleva 70 años en este país, ha visto el PRI, el PAN, el PRD, y ahora Morena, dice, y pasamos como pasamos en Brasil, en Argentina, en Francia, en Suiza. Dice, el tema es que tendríamos que dejar de ver los procesos económicos como cortoplacistas, sino más bien los entendemos como este proceso, el cual siempre se decía, ¿no? Por ejemplo, con Trump, que la economía estadounidense iba muy bien, pues por las bases que se hicieron en los 8 años anteriores también de Obama, que deja ciertas bases comerciales que lo mantienen a flote. Entonces, así es como se entiende la parte económica. Este era del anterior, el espejo de donde nos reconocemos políticamente. 9 de cada 10 mexicanos no se siente parte de un partido político. La derecha libertaria, la izquierda conservadora, esto a partir de ciertos movimientos que tendríamos que entender. Hay un libro súper interesante de lo que está sucediendo hoy, socialmente hablando, en el mundo, no en México. Se llama La democracia libertaria, de este filósofo español, Innerarity se llama. Y es una reflexión súper interesante de cómo tal parece que ahora la ultraderecha es la defensora de la libertad y de la no censura, y cómo la izquierda se está moviendo a ser este gobierno mucho más conservador que lo que se nos había vendido en décadas anteriores. También digo, como un retrato de lo que está pasando, por ejemplo, en Argentina, de lo que acaba de pasar en Argentina con Javier Milei, este tipo de absoluta ultraderecha, que es un perfil. Hay un libro que acaba de llegar a México que se llama El Loco, y si no les da tiempo de leer, escuchen el podcast del País que hizo sobre la figura de Javier Milei. Es un podcast increíble, de un perfil increíble, de un tipo que llega a la presidencia de Argentina porque se comunica con su perro muerto, y su perro que está sentado junto a Dios. Dios le dice a su perro, le dice, es que
dile a tu dueño que va a ser presidente de Argentina. Entonces él sueña esto, no sueña esto, contrata una medium de perros y la medium de perros le dice, ya hablé con tu perro y me acaba de decir tu perro que va a ser presidente de Argentina. Y todos en Argentina como, ¡ah, pinche güey, loco tal! Es presidente de Argentina el cabrón. Lo cual es increíble que lleguemos a eso. Clonó a su perro 6 veces, vivió con 6 perros en su departamento, se peleó con todos, hizo metáforas absolutamente terribles de lo que es el Estado. Pero pues fue justamente la opción. Yo le escribí y lo compartía con Juan Carlos el otro día en una comida. Le escribí a un par de amigos y les decía, cuando gana Milei, les escribo, oye, qué cabrón que ganó Milei, cuánto lo siento. Y me contestaban diciendo, es mejor que lo que estaba. ¿Ya? Oye, pero amigos, de verdad con los cuales he coincidido, he hablado, argentinos, tal, de la Torcuato y Tela, brillantes políticamente, tal. Cabrón, es mejor que lo que estaba. Madres. Veremos hacia dónde va la apuesta específicamente del caso de Javier Milei, de los argentinos, es que pase a ser de derecha radical a simplemente derecha. Vamos a ver qué pasa. Y un poco también, mientras hablábamos tal vez del beneficio que ha causado el presidente en materia económica para ciertos grupos, yo sí creo que tenemos que tener sobre la mesa este legado. Por lo menos el riesgo más importante que veo es esta militarización de grandes aspectos públicos y sociales de este país. La coincidencia que se tiene con especialistas en temas de seguridad y militares es peligroso darle más poder a los militares por una simple razón, que es todas las fuerzas militares del mundo son opacos. Todos tienen este escudo de la seguridad nacional en la cual cabe presupuesto, violación de derechos humanos, procesos internos sin desconexión. Dice, eso es la Secretaría de Defensa Nacional, porque así fue creada. Entonces, dar tantos espacios públicos como aduanas, aeropuertos, trenes, seguridad pública absolutamente dedicada a eso, es el gran error de este sexenio. Hay salidas y hay planteamientos que se hicieron al inicio de este sexenio. Yo siempre, digamos, mi brújula son 2 personas: Ernesto López Portillo, encargado del tema de seguridad en la Universidad Iberoamericana, un académico de verdad brillante, y también Lisa Sánchez, una extraordinaria también analista en temas de seguridad, en donde dicen, no hay forma de pensar que es una buena salida darle más poder a los militares. Dice, particularmente, dice, es un gran error. Dice, porque la historia nos ha enseñado que no hay vuelta atrás cuando les das más poder y poder y poder y poder. Entonces, este es el a pesar de parte de lo que sucede. También, evidentemente, un tema de una polarización que existe y que está reinante también en la sociedad en general. Me encuentro en ferias del libro, me encuentro en conferencias también, gente diciendo, no lo concedo. Yo soy o fanático de Xóchitl Gálvez, o fanático de López Obrador, o fanático del PRI, o fanático. El fanatismo se ha exacerbado en los últimos años, sin duda alguna. Y esto en gran parte también hay que decirlo por ese micrófono tan poderoso que tiene el presidente todos los días, y en donde, pues sí, desde el señalamiento ha estado en contra de ciertos periodistas muy respetados, como el trabajo Animal Político, como el trabajo de la propia Carmen Aristegui también, en donde han sido señalados sin razón alguna, del propio Ricardo Rocha también, durante varios años. Ricardo Rocha sí fue y se paró ahí. Entonces, cuando dicen, es que ya no llaman a los periódicos, no hay libertad de expresión. No, a ver, no, evidentemente, bueno, por lo menos a mí, yo hablo en lo personal. ¿Ha recibido alguna llamada del gobierno para censura? No, nunca he recibido ni una llamada, ni un mensaje, ni nada. Yo he podido decir a través de mis micrófonos y a través de la televisión lo que he querido y lo que he señalado directamente, y lo he dicho, lo que estoy en contra, lo que no me parece, etc. Siempre me preguntan y me dicen, oye, ¿por qué no hablas bien del gobierno? Y siempre le digo, pues porque no soy oficina de comunicación social. No es la labor. Es como preguntarle a la oficina de comunicación social, ¿por qué no criticas al gobierno? Pues
porque no soy periodista, te van a contestar, soy oficina de comunicación social, yo estoy para aplaudir aquí este logro del gobierno. Bueno, cuando nos preguntan a los periodistas, es que no hablan de lo bueno, pues no concedemos ciertos análisis tal vez, pero de eso a estar vanagloriando a cualquier partido político, a Movimiento Ciudadano, al Partido Verde, no sé qué se puede hablar del bien de él, o a PAN, lo que sea, pues no es la labor, digamos, periodística. Entonces, creo que es importante también dejarlo claro, porque no debería esta burbuja de comunicación quitarnos la venda, o sea, ponernos la venda más bien del México en el que estamos, en donde ha habido un fracaso absoluto en el tema de la seguridad de este país y donde se le ha entregado más poder a fuerzas armadas absolutamente opacas. Hablábamos un poco de esto, de lo que viene también. Siempre nos dicen y siempre me preguntan, bueno, ¿y tú crees que el presidente se va a ir a su rancho a descansar? Pues no, nadie lo cree y nadie lo piensa, nadie cree que no va a haber, digamos, no digo un títere porque yo sería, o sea, no tengo los argumentos para decir Claudia Sheinbaum es un títere del presidente. Bueno, que funciona a veces como un coro, pues sí. Ha sido leal al presidente 100%, y por eso está como candidata a la presidencia específicamente. De eso a que vaya a desaparecer la figura del presidente López Obrador, no lo creo. Hay grandes amigos del presidente en piezas claves para el próximo sexenio, y ahí estarán también. Esta sombra, ni siquiera es sombra, yo creo que va a ser mucho más protagonista de lo que creemos para el próximo sexenio. Así que dejo este espacio, preguntas, comentarios, me interesa mucho también escucharlos, cuál es la perspectiva. Siempre cuesta trabajo la primer levantada de manos. Por ahí había una media conferencia, no sé si todavía sigue en pie, algún comentario, pero ahí al fondo, por ahí había un comentario. Así que, atrévanse. Ahí está uno. Le pasan el micrófono, por favor. Hola Javier, buenos días. Rápidamente, tu nombre y a qué te dedicas. Luis Ángel Tejadilla, tengo una empresa de RFID para trazabilidad de productos y control de inventarios. ¿Eso es RFD? RFID, identificación por radiofrecuencia. Perfecto, ya, gracias. Sí. Gracias. Y yo doy por hecho muchas cosas que también como periodistas digo, y sí, es que salió en un chacaleo, entonces, ¿un chacaleo? Así me pasó ahorita. Ok. Sí. Cuéntame. Te explicamos más si tienes dudas, con gusto. Gracias, muy buena tu plática, Javier, felicidades, gracias por compartir. Mi pregunta va enfocada a la perspectiva del próximo sexenio. Sí. Con el conocimiento que tú tienes de todos los ámbitos, principalmente el económico, ¿cómo ves tú la economía, que se vaya a desarrollar la economía en el próximo sexenio? Sin importar o importando, dependiendo de tu respuesta, ¿qué partido esté en la presidencia? A ver, es que es interesante cómo cambia todo en 72 horas. Platicaba el jueves con un grupo de empresarios. Me hacían la pregunta, oye, ¿tienes algunos focos específicos para ir viendo hacia dónde se moverá económicamente la propia Claudia Sheinbaum? Si es que llega Claudia Sheinbaum, ahorita hablamos de Xochitl. Pero decía, mira, yo creo que un muy buen indicador del posicionamiento económico del próximo gobierno, en caso de Claudia Sheinbaum, será ver si invita a su equipo a Gerardo Esquivel, una persona que estuvo en el Banco de México, que no fue ratificado en el Banco de México porque se peleó directamente con el presidente, y él lo sabía, él en algún momento dijo, no, podría ser ratificado, pero no creo que me ratifique el presidente, dicho y hecho, no lo paso. Dije, mira, Gerardo Esquivel me parece que es una persona muy inteligente, escribe en el diario El País, por si ustedes le quieren dar una leída, es activo en redes sociales, ha trabajado, de hecho fue, digamos, el arquitecto del diseño presupuestal de este sexenio, fue Carlos Ursúa, ¿verdad? El otro secretario, que por cierto salió y ahorita ya está en el equipo de Xochitl Gálvez. Será interesante ver eso también. Pero decía, mira, me parece que es interesante ver quién la acompaña en su equipo de precampaña económico. Esto yo lo decía el jueves, y el viernes el fin de semana presenta
Claudia Sheinbaum a su equipo que la va a acompañar. Está Arturo Saldívar, está ¿quién más estaba por ahí? Bueno, estaba el propio casi Alejandro Murad, Alejandro Encinas, Olga Sánchez Cordero, Pepe Merino, etc. Y uno de los mencionados en las mesas de discusión económica es Gerardo Esquivel. Y me pareció interesante y me pareció para mí, a mí al menos, una buena señal. Una buena señal. Me parece un tipo inteligente, me parece un tipo que puede dialogar con empresarios, que trabajó en el Banco de México, entonces conoce perfectamente la importancia de las palabras en el aspecto económico. Un tipo muy, insisto, con una visión de Estado muy importante. Creo que es una buena señal específicamente que haya presentado eso. En el caso de Xóchitl Gálvez, pues me llamó la atención que Ursúa sea el que se haya unido la semana pasada a su equipo de campaña. Carlos Ursúa, un tipo sumamente respetado también y tal vez el crítico más importante económicamente hablando del presidente López Obrador después de ser su secretario al inicio del sexenio. También un tipo muy inteligente, muy brillante. Entonces, por lo menos, las dos personas que están acompañando hoy por hoy a las dos personas que levantaron la mano, que son Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, me parece que vienen de este grupo económico que entiende y del cual hay una manera de dialogar. Yo no creo que Claudia Sheinbaum se comporte como el presidente López Obrador, en donde, ¿se acuerdan cómo Romo salía a decir algo y después el presidente lo contrariaba? O Tatiana Cloutier diciendo algo y el presidente salía a decir al próximo día. Yo no creo que Claudia Sheinbaum haga eso. Particularmente no me parece que sea una figura, me parece que va a ser una figura que va a respetar el gabinete que tenga, y también Xóchitl Gálvez, el gabinete que tenga, se van a ver rodeados y van a tomar en cuenta. Una de las quejas más importantes de este sexenio, que siempre nos preguntaban, era ¿y a quién escucha el presidente? Siempre, como a mitad de sexenio siempre era, oye, ¿por dónde? Y la verdad es que era muy compleja la pregunta, o sea, porque nosotros decíamos, bueno, pues tal vez el consejero jurídico es una persona muy cercana a Julio Scherer, durante mucho tiempo Adán Augusto fue muy cercano al presidente, entonces había como distintas voces alrededor del presidente, del cual siempre hubo esa nebulosa. Yo creo que por lo menos tanto Xóchitl Gálvez, de Xóchitl Gálvez no conocemos una experiencia de gobierno, pero de Claudia Sheinbaum, realmente el espejo, la ventana que podemos ver ahí, es una persona que se apoya muchísimo en el gabinete y respeta las palabras de los propios gabinetes. Entonces, desde la perspectiva económica política, me parece que son dos buenas señales tener a Carlos Ursúa en la oposición y tener a Gerardo Esquivel del lado de Claudia Sheinbaum. Por ahí creo que bien. Gracias. ¿Alguien más? ¿Comentario? ¿Pregunta? ¿Receta? A mí me sirvió mucho lo de los códigos de barras. Yo no sabía que ya estaban yéndose a los QR, y que el QR ahora iba a significar tanto, así que te voy a pedir las slides en orden para darle seguimiento, porque sí me interesó mucho, porque según yo, bueno, evidentemente del uso, yo odio los QRs, ¿no? Sobre todo en restaurantes. Ya odio que no me den menú impreso, entonces soy una persona que odia los QRs y los tapetes sanizantes, estas madres que ponían antes, pero ahora veo la complejidad del porqué. Siguiente pregunta. Hola Javier, muchas gracias por tu conferencia, muy interesante, datos realmente que en lo personal pues también nos abren el panorama. Y bueno, como líder de vinculación en el sector salud, pues mi pregunta es obviamente enfocada hacia allá, y con todo lo que las subidas y bajadas que han sucedido, no solo en este sexenio, pero sobre todo en este sexenio, y una farmacia gigante que se ocurrió de repente que iban a implementar, el hecho de el desabasto de medicamentos, etcétera. ¿Cómo ves el panorama en el sector salud, que en lo personal lo veo muy descuidado, ya para el siguiente sexenio, imaginando que Claudia sea la presidenta electa? Y tomando en cuenta que dentro de su gabinete está el doctor Kersenovich, que es el exdirector del Instituto Nacional de Nutrición. ¿Crees que esto sea algo positivo, prometedor? ¿Cómo lo ves? Mis papás los dos son pediatras intensivistas, entonces siempre tengo en casa, cuando los visito, la plática de
No, chinga, es el sector. Bueno, siempre lo tengo. Yo particularmente, son yo creo 2 personas muy inteligentes, pero en el programa también hemos entrevistado a varios especialistas en temas de salud y creo que es uno de los temas en donde este sexenio ha fracasado, así de sencillo. El INSABI fue también instituto absolutamente precoz de querer quitar algo que funcionaba, que se llamaba el Seguro Popular, que, bueno, pues si no lo sabían, bueno, si ustedes no tenían ningún tipo de seguridad social o acceso a través del ISSSTE o a través del IMSS, etcétera, pues el Seguro Popular servía para eso. Llegabas y decías, yo no estoy afiliado a absolutamente nada, y eras atendido. Algo que funcionaba y algo que había reducido la brecha, sobre todo en el acceso a la salud. Este sexenio, yo desde mi punto de vista, y también, insisto, platicando con varios especialistas, coinciden en que ha sido caminar hacia atrás. El desabasto de medicamentos también ha sido un infierno y un proceso en el cual yo también he estado muy de cerca. Esta superfarmacia que ahora se está poniendo sobre la mesa, yo no conozco una persona seria que haya dicho es una buena idea. En realidad es una idea que no tiene ni pies ni cabeza, tener concentradas todos los medicamentos en un solo lugar. Así no funciona en ninguna parte del mundo los medicamentos, y menos en un país tan grande como México. Entonces, creo que ese es el gran reto de lo que viene. Yo sí creo que, a pesar de que a mí me parece una persona inteligente, Zoe Robledo ha podido tener al Instituto Mexicano del Seguro Social este monstruo de miles de millones de presupuesto diario apenas después de una pandemia. Yo creo que sigue con las carencias que todos conocemos. Todos hemos ido algún momento al Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde pues las citas son muy tardadas, la atención también es muy tardada. Sin embargo, creo que es un aparato, insisto, que ahora el INSABI, después del fracaso, lo que quieren hacer es el INSABI, ¿no? Juntarlo directamente con el Instituto Mexicano del Seguro Social, y es, bueno, si ya tenía trabajo el IMSS, ahora hacerse cargo también de toda la gente que está desafiliada. Me parece que va a ser una montaña de la cual tendremos que ver. Me parece tal vez el tema más complejo, junto con el de la seguridad. El tema de la salud, el tema de la seguridad y el tema de la educación también. Esos 3. Hoy aparece, ¿no? Me parece el PISA, este programa y esta medición que se hace alrededor de países de la OCDE, en donde pues la gran mayoría, el resultado del día de hoy es que retrocedimos 12 puntos en matemáticas, 9 puntos en ciencia, retrocedimos también en comprensión lectora y estamos parados en donde estábamos en 2003 y 2006. Es un retroceso a nivel mundial, sí, pero particularmente en México tendríamos que acotarlo a este país, es decir, no hay un plan realmente en la Secretaría de Educación Pública para atender lo que se vivió hace algunos meses con el COVID y también en un proceso que íbamos muy atrasados. Entonces, yo veo esos 3 tal vez como los grandes retos en materia de salud. No sé quién lo vaya a sostener específicamente. También coincidí, hablaba con Toño Lascano, un gran investigador de ciencia, y decía, pues de las personas que prometió nos da cierta esperanza la formación de ambos equipos, tanto de Xóchitl como de Claudia, pero también yo sí creo que va a ser, digamos, este péndulo que baja hacia una izquierda bastante conservadora. Yo creo que con la llegada de con cualquiera de las dos, pues va ese péndulo hacia el centro. Vamos a ver hacia dónde llega, pero gracias por tu pregunta. Gracias a ti. Bueno, pues muchísimas gracias por atender, muchísimas gracias por estar al pendiente y gracias por acompañarme.